La ex de mi hijo lo denunció falsamente y cobré venganza. Soy madre de 2 varones. El mayor tiene 20 años y el menor 18. He dedicado mi vida a ellos como madre soltera. Siempre los he educado para que tengan respeto a todas las personas por igual, para que crecieran como hombres de bien, y siempre estuve al tanto de que nada les faltara. Cuando empezaron a tener novias, les aconsejé para que fueran respetuosos, atentos y amables, pero también protectores con ellos mismos. Soy mujer y estoy al tanto de que no todas mis congéneres son buenas personas. También les llegué a advertir sobre actitudes que varias de sus parejas tenían, así ellos podían discernir entre si alguien les convenía o no. Hace más o menos un año, mi hijo mayor conoció a una chica de su edad. La conoció en la universidad. Era una chica muy linda y amable. Siempre que iba a comer a la casa hablaba conmigo, me platicaba sobre cómo le iba en la escuela y de qué tan contenta era al haber conocido a alguien como mi hijo. Todo iba bien entre ellos, pero debieron haber pasado unos 4 meses, cuando noté que mi hijo tenía rasguños en sus brazos. Al principio fueron leves, pero conforme pasaba más el tiempo, se hacían más notorios. Yo le preguntaba a él sobre cómo era que se los hacía, y él me decía que en casa de su novia tenían 2 gatos, y que a uno de ellos no le gustaba que lo agarraran mucho, que a veces se pasaba en juguetear con él, pero aún así yo tenía la duda si eso era verdad, ya que esas marcas eran más anchas de las que haría un gato. No dije nada durante un tiempo, hasta que noté que a mi hijo le faltaba un mechón de cabello de la nuca. Le pregunté de nuevo: hijo, ¿qué te pasó? Parece como si te hubieran arrancado cabello. Él solo dijo que no sabía, que no se había dado cuenta, que no era nada. No sé si alguien con hijos me esté escuchando, pero el ver que algo así le esté pasando a tu hijo de verdad te preocupa y te enoja. Porque tengan la edad que tengan, nunca se pierden la necesidad y sensación de querer cuidarlos. Pasaron unos meses más, en los que lo llegué a ver aún con heridas, ya no solo en los brazos, sino también en la cara, en los hombros, incluso ya se veían moretones. Ya cuando vi eso no soporté más y fui a confrontar a mi hijo para exigirle que de verdad me dijera qué estaba pasando, ya que ese maltrato no era algo sostenible. Incluso no quise pensar mal de su novia. Le pregunté si tenía algún problema con alguien en la universidad o si alguno de sus conocidos lo estaba lastimando, a lo cual me respondió que no, y me contó la verdad. Me dijo que hace unos cuantos meses atrás, su novia se había vuelto muy celosa. Siempre quería saber dónde estaba y con quién a toda hora, aunque fueran a la misma universidad. Me dijo que le había hecho escenas de celos muy fuertes en frente de sus amigos, incluso lo llegó a insultar y cachetear en la escuela. Dijo que hasta sus amigos hablaron con él y le dijeron que todo el mundo estaba hablando de eso y que los demás estudiantes se burlaban de él a sus espaldas. Así que tomó la decisión de dejarla. Lo intentó varias veces, pero que cada vez que lo intentaba, ella se ponía violenta con él y amenazaba con hacerse daño y culparlo. Yo no podía creer el infierno que mi hijo estaba viviendo. Cuando terminó de decirme, se desplomó en llanto y me dijo que no sabía qué más hacer. En ese momento lo abracé y le dije que no se preocupara. Lo ayudaría a salir de esto. En ese momento yo solo sentía un profundo odio y desprecio a esa mujer. Primero vino y dio una cara de buena persona cuando no lo era, y ahora se la pasa martirizando a mi hijo. Le dije que ella no haría nada, posiblemente solo estaba dando amenazas vacías. Le dije que terminara con ella en la escuela, en un lugar donde hubiera gente, así no podía actuar de manera muy violenta. A lo mucho le daría una bofetada, como ya lo había hecho antes, pero era preferible a estar un día más con ella. Y así lo hizo. Al llegar a casa me contó que la terminó en la cafetería. Me dijo que físicamente no hizo nada, pero sí le dijo: te lo advertí. Me dijo que en sus ojos solo vio un profundo odio de ella hacia él. Pero después de eso no supimos nada más de ella durante 2 semanas, hasta que una noche tocaron a nuestra puerta. Era la policía, quienes tenían una orden de arresto contra mi hijo. Entraron a la casa y se lo llevaron. Seguí a la patrulla hasta los separos, donde nos dijeron que estaba bajo arresto por el delito de agresión e intento de feminicidio. Mi hijo estuvo detenido 3 meses mientras se resolvía el asunto. En las comparecencias ella iba con un collarín y toda golpeada. Se hacía la víctima mientras mi hijo estaba con miedo encerrado en ese lugar. Es indescriptible, de verdad indescriptible el odio que empecé a sentir por esa mujer. Todos en la escuela de mi hijo lo creían un agresor, incluso cuando ellos vieron cómo era ella con él. Según su historia, dijo que ella lo había terminado por violento y que un día después de que eso pasó, él le ofreció llevarla a casa para hacer las paces.
y ahí fue donde la golpeó y estranguló. Dijo que mi hijo, pensando que estaba muerta, la fue a tirar a un baldío y sobrevivió fingiendo su muerte. Lo cual eso es imposible, nosotros solo tenemos un carro, el cual a veces se lo presto. Pero durante las 2 semanas después de la ruptura yo pasé por él. Él jamás tuvo el carro en esas fechas. Después de esos 3 meses y mucho dinero gastado en abogados, el caso se resolvió a favor de mi hijo, ya que la historia de ella presentaba muchas inconsistencias, lo cual llevó a que sus heridas se analizaran aún más y se descubriera que fueron autoinfligidas. Mi hijo quedó libre, pero su reputación quedó manchada. Y ella queda muy en paz, ya que al parecer una denuncia falsa no es un delito. Así que yo no quise quedarme así. Envié a mi hijo con unos parientes en Canadá, diciéndole que se fuera de vacaciones unos 6 meses para que intentara olvidar todo esto. Pero realmente esos no eran mis motivos. Lo que quería es que se fuera antes de que yo hiciera algo por lo que podrían culparlo. Conseguí el contacto de unos maleantes que hacen cosas no muy agradables a cambio de dinero, y los mandé a hacerle cosas a esa mujer tan horribles que incluso me dio un poco de remordimiento. Solo un poco, no creen que mucho tampoco. Le quebraron ambos brazos, ambas piernas, le desprendieron los oídos y la lengua. Abusaron de ella con objetos extraños. Y en este momento está en un coma del que espero que jamás despierte. Inmediatamente el acusado fue mi hijo, pero desistieron de tenerlo como sospechoso, ya que él ya tenía 2 meses en Canadá cuando esto sucedió. Esa mujer no sabía lo que es el cariño de una madre.